¿Cómo era físicamente Jesús? La imagen que tienes de Jesús en tu cabeza, los rizos, el pelo largo, piel blanca, son completamente falsos a lo que es en la realidad. Se va a poner interesante. Los historiadores y arqueólogos describen a Jesús como un hombre de Medio Oriente del siglo I. Para que te des una idea, estamos hablando de un hombre de 1,60 de altura, cabello corto y rizado, piel morena y ojos cafés. La imagen europea que conocemos fue creada por artistas del Renacimiento entre el siglo XIV y XVI. Ellos se basaron en modelos europeos. Eso tiene sentido para mí. Nadie sabe en realidad cómo se veía, pero te aseguro con toda la certeza que no es como lo imaginamos o como te lo pintan en los cuadros. Aquí te dejo una imagen de cómo se vería el verdadero Jesús. ¿Qué opinarías si te dijera que Judas Iscariote fue el discípulo más fiel de Jesucristo y no el mayor traidor de la historia como muchos pensaban? En 2006, National Geographic publicó un texto llamado El Evangelio de Judas. Es un manuscrito del siglo II que estuvo perdido durante años y fue descubierto en Egipto en el año de los 70. En ese texto dice que Judas no es un traidor. De hecho, dice que Jesús lo eligió personalmente para que él lo entregara a las autoridades y se cumpliera lo que tenía que cumplirse. Según ese evangelio, Jesús le dice literalmente a Judas: tú me superarás a todos ellos porque sacrificarás al hombre que me reviste. En otras palabras, dice que Judas no actuó por dinero o por maldad, simplemente hizo caso a lo que Jesús le pidió. Hay un detalle en los evangelios canónicos que mucha gente ignora. Judas, cuando traicionó a Jesucristo, recibió 30 monedas de plata. La verdad, para ese entonces no era una fortuna, era lo que se recibía de recompensa por un esclavo. Judas, después de traicionar a Jesucristo, devolvió las monedas y se suicidó. Varios teólogos e historiadores cuestionan esta situación con Judas, ya que ningún traidor que actúa por codicia devuelve el dinero así porque sí. Y para terminar, con esto no te estoy diciendo en qué creer. La fe de cada quien es personal y siempre será válida. Lo que sí te digo es que la historia de Judas tiene varias capas que no nos han enseñado y nos han ocultado en más de 2000 años. Y antes de que me digas que ese evangelio no es canónico, sí, tienes razón, no es canónico, pero históricamente no es falso. Simplemente significa que la iglesia no lo quiso incluir en la Biblia. Como ya te lo mencioné anteriormente, ese documento pertenece al siglo II, está comprobado científicamente. Puedes investigar tú mismo, las fuentes son National Geographic 2006 y la Universidad de Yale. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Crees que fue un traidor o que fue el discípulo más fiel de Jesucristo? La mayoría cree que Jesús murió de dolor en la cruz, y los datos son más impactantes de lo que tú crees. Los clavos no iban en las palmas de las manos como muchas pinturas muestran, en realidad iban aquí, en las muñecas. Los forenses lo confirmaron ya que las palmas simplemente se desgarraban con el peso del cuerpo. En 1968, en Jerusalén encontraron un esqueleto crucificado del siglo I, con el clavo aún en el hueso. El hueso auténtico se conserva en el Museo de Israel en Jerusalén. La curvatura, si te fijas bien, verás que el clavo tiene forma de L o de gancho. Esa deformación ocurrió durante la ejecución al impactar contra la madera de olivo. Hay muchos datos que confirman ser ese esqueleto de Jesucristo. La causa de la muerte en una crucifixión no era el dolor ni la pérdida de sangre, era la asfixia. Para poder respirar, el crucificado tenía que empujarse hacia arriba con los pies clavados. Cada respiración se requería de un esfuerzo brutal. Cuando ya no te quedaban fuerzas, simplemente te asfixiabas. Cuando los romanos ya querían que fallezca la persona, simplemente les quebraban las piernas y se asfixiaban en minutos. Lo más perturbador es que Roma quería causar terror en los ciudadanos. El crucificado no lo ponían en lo alto tal como en las películas. En realidad estaba máximo a 1 metro. Ellos querían que las personas puedan ver a los ojos al ejecutado. A todo esto tú te preguntarás en qué tiempo moría entonces el crucificado. Según los datos estaban entre las 6 horas hasta los 3 días. Por ejemplo, Jesús falleció a las 6 horas. Y como último dato, esa palabra INRI en latín significa Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Ese cartel no era un homenaje, era una burla pública que hacían los romanos hacia los judíos. En conclusión, la realidad es mucho más impactante que las películas. ¿Qué hizo Jesús 40 días después de que resucitó? Todo el mundo habla de Jesucristo después de su resurrección, pero nadie habla lo que hizo durante 40 días después. Según los evangelios y el libro de Hechos, durante 40 días Jesús apareció múltiples veces con distintas personas. La gente que lo miraba lo veía completamente diferente a como era antes.
Pablo, en su primera carta de Corintios, escrita apenas 20 años después de los hechos, dice que Jesús se apareció simultáneamente a más de 500 personas en un solo momento. Pablo lo escribe que había forma de verificar eso, ya que las 500 personas seguían vivas para cuando escribió esa carta. Pero, ¿qué hacía Jesús exactamente durante 40 días? Bueno, lo que los textos dicen es que Jesús aparecía, les enseñaba sus sabidurías y desaparecía. Lucas en su evangelio dice que Jesús una vez comió pescado frente de ellos para demostrarles que no era un fantasma. Después de comer desapareció. Esta cosa es real, hijo. En los libros nos dicen de forma literal que Jesús subió hacia los cielos frente a sus discípulos, en el monte de Olivos cerca de Jerusalén. En el libro de Hechos dice que una nube lo cubrió y lo ocultó de su vista. Dos figuras vestidas de blanco aparecieron y les dijeron a los discípulos que dejaran de mirar al cielo. 40 días de apariciones inexplicables, 500 testigos simultáneos y un final que nadie vio venir. Es bellísimo. Ahora que sabes esto, dímelo en los comentarios. ¿Sabías algún dato de estos?